que ver mucho con esta primera clase tiene que ver mucho con la introducción al curso. Ustedes ya seguramente han revisado el tema, ¿no? Y tiene que ver también con las vías de administración de medicamentos, que es lo que ustedes va a hacer práctica diaria una vez sean licenciados. Entonces, tiene que ver con toda esa parte, ¿no? La vía de administración de medicamentos. Y primero vamos a partir hablando de las presentaciones farmacéuticas. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de farmacología, bueno, tenemos que hablar de fármaco. También simplemente llamado droga, ¿ya? También llamado droga. ¿De acuerdo? Ahora, todos los medicamentos que nosotros administramos a los pacientes tienen presentaciones, pero antes tienen un nombre, ¿no? Un nombre. Un nombre que lo podemos determinar de tres maneras: un nombre químico, genérico y de marca. Nombre químico, ese es para el farmacéutico, eso no lo vemos nosotros. Lo que vamos a hablar siempre nosotros es del nombre genérico, ¿ya? Ese nombre genérico está regido por DCI. ¿Qué es DCI? Denominación Común Internacional. Es decir, con ese mismo nombre genérico lo puedes encontrar en Wuhan, lo puedes encontrar en Estados Unidos, lo puedes encontrar a nivel mundial. En cambio, el nombre de marca, y se identifica un medicamento de marca cuando tiene acá una R chiquita, ¿no? En circulito. Si ustedes ven ese nombre R, significa que es de marca, es comercial y solamente tiene un dueño. Un dueño que lo puede comercializar. Nadie más lo puede comercializar. Además, hay que ver que esto es los nombres de los medicamentos, pero en algunos casos, además del medicamento, se encuentran excipientes que están en pequeñísimas cantidades. Si bien es cierto, no cuenta mucho en el conteo, en las funciones farmacocinéticas o farmacodinámicas, pero que sí ayudan, por ejemplo, mucho a que ese medicamento tal vez pueda ser mejor absorbido, tenga mejor una biodisponibilidad, tenga menos reacciones adversas, tenga sabor agradable, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes conocían o conocen el paracetamol o el ibuprofeno en genérico, tiene un sabor amargo. El metamizol tiene un sabor amargo, pero si ustedes le ponen sabor a fresa, sabor a vainilla, el paciente, como en este caso el niño, ya lo va a poder aceptar, incluso lo puede tomar como un refresco, ¿no? Y esa es la idea. La idea es que le dé pues una mejor efectividad a ese medicamento. Y para eso están los excipientes. Ya entonces vamos viendo por ahí alguna diferencia entre un nombre en un medicamento genérico y uno de marca. Seguramente que ya se están haciendo ustedes también la pregunta, ¿cuál será mejor? Eso lo pueden ustedes dilucidar, por ejemplo, con la clase que vamos a ir dando en el transcurso del día. Una de las presentaciones son aquellos medicamentos que van a ingresar por la vía oral y que son líquidas, tales como el jarabe, la suspensión, la emulsión, el elixir, que simplemente es un vehículo que tiene, como vehículo tiene una sustancia alcohólica, las gotas, que en realidad son casi igual que el jarabe, pero solo que tienen mayor concentración. Un jarabe, por lo general, la concentración está en 5 mililitros y una gota está la concentración en 1 mililitro. También tenemos los viales bebibles, o sea, no es que se administren por vía endovenosa, sino que son bebibles. También tenemos las tisanas, que son baja concentración de principios activos. Y aquí tenemos los medicamentos que se tienen muchas veces para administrar. Tienen, si ustedes ven, como repito, una R arriba, eso quiere decir que es marca, ¿ya? Y aquí podemos tener en gotas, en jarabes, ¿no? Etcétera. También tenemos otro tipo de presentaciones. No todos son líquidas, también son sólidas, ¿no? Y aquí tenemos sólidas, ¿no? En caso, por ejemplo, comprimidos que pueden tener 1
o varios principios activos. Esos comprimidos pueden ser no recubiertos, pueden ser de capas múltiples, recubiertos con resina, cubierta gastroresistente, comprimidos de liberación controlada, efervescente. Mire, una variedad de tipos de comprimidos. Estos tipos de comprimidos en realidad funcionan a veces como tabletas, ¿no? Simplemente comprimido significa porque se ha agarrado en este caso, a los principios activos, que es el nombre genérico, y simplemente lo han prensado, ¿no? Y lo han formado le han dado una forma y eso lo presentan, ¿no? Entonces, hay varias formas. Ya tenemos los orales, ahora tenemos las sólidas, dentro de las sólidas, los comprimidos, otros sólidos tenemos las cápsulas que se diferencian porque tienen una cubierta de gelatina, ¿no? Una cubierta de gelatina. Que cuando ustedes lo administran o ingresan por vía oral, esa gelatina es disuelta en el estómago y se liberan los principios activos. Pero una cápsula, a su vez, es solamente por la cubierta, pero el contenido puede ser sólido, líquido o incluso a veces pastoso. Otras formas orales sólidas también, como los polvos, ¿no? También los granulados, las píldoras, las tabletas, por ejemplo. Tableta es como un comprimido, con la diferencia de que la tableta tiene una ranurita acá para poderlo partir o hacerlo en partes. También hay presentaciones ahora para vía ya parenteral, ya para la vía parenteral, intramuscular o endovenosa, tenemos los inyectables. ¿Y qué significa en esos casos? Que el principio activo está disuelto, ¿no? O se va a disolver. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, acá vienen algunos principios, algunos inyectables en polvo, y ustedes lo tienen que disolver. La diferencia entre una preparación en polvo y con la diferencia del otro que viene ya en un vial, el vial en ampolla ya es listo para administrar. En cambio, en polvo viene para preparar. Siempre por recomendación, por vía intravenosa, no se debe administrar preparaciones oleosas. Por ejemplo, una de las preparaciones oleosas o ampollas oleosas, que significa grasa, es el metamizol. El metamizol es una sustancia oleosa, por eso es que si lo administran vía intramuscular duele. Y si lo administran por vía endovenosa tiene que ser diluido. Porque si ustedes lo administran en bolo, pueden ocasionar una embolia grasa y eso puede ocasionar la muerte instantánea del paciente. De manera general, les sugiero que cada medicamento que ustedes administren vía endovenosa, mínimo lo ingresen diluido y lento. Lo administren lento y diluido. También tenemos presentaciones para vía rectal, como los supositorios, ¿no? Por ejemplo, tienen una forma de balita, ¿ya? Para que pueda introducirse por el recto o por el ano. Hay otras formas de administración rectal, como las cápsulas rectales, soluciones, enemas tipo, por ejemplo, los enemas evacuantes que se utilizan para para el caso de una impactación fecal. También tenemos pomadas rectales. También hay sólidas para uso externo, como los óvulos, óvulos para uso solamente vaginal, o supositorios, jabones, pomadas también para uso vaginal, rectal, etc. También, por ejemplo, miren, acá tenemos diferentes formas de administración, ¿no? En polvo, por ejemplo, para diluir, ya, jarabe, ¿no? Ampollas, etc. Ahora, presentaciones también hay por vía tópica. Para vía tópica están el colirio, las gotas nasales, ópticas, o sea, oído. También hay semisólidas, ungüento, pomada, crema, gel. Miren, diversas presentaciones y cada uno va a cumplir su función. El objetivo es que se tiene solamente que absorber y llegar pues al lugar donde uno quiere que actúe, ¿no? También tenemos hoy en día parches, ¿no? Que se llaman presentaciones por vía transdérmica, ¿ya? Los parches
para una liberación prolongada. También tenemos para vía sublingual, como comprimidos, por ejemplo, que se disuelven debajo de la lengua, cuando uno quiere que se administren de manera rápida o lleguen de manera rápida a la sangre, como por ejemplo los nitratos nifedipinos que se utilizan para casos de nifedipino, dolor o angina de pecho, sobre todo casos de hipertensión, y también los nitratos para casos de infartos. No siempre tengan cuidado, no vayan a pensar, porque a veces viene un paciente y le ingresan, dice, no, dale vía sublingual para que se absorba más rápido, no necesariamente. ¿Ya? Presentaciones también por vía inhalatoria, quiere decir que solamente va a ser para la vía respiratoria, nada más, y ahí están los aerosoles, que se refiere a una solución o suspensión del principio activo, los nebulizadores que generan partículas uniformes y muy finas en un gas, cuando ustedes se vayan a nebulizar a un paciente con asma, ahí está, o tienen también los inhaladores en polvo seco, ¿ya? Tales como por ejemplo acá primero el aerosol, por ejemplo puede ser el salbutamol para un caso de asma, y también hay otros que tienen un inhalador pero que es de polvo seco, ¿no? Y se liberan partículas muy pequeñas cuando uno inspira. Entonces, esas son las presentaciones farmacéuticas. ¿Importantes? Claro que son importantes, pero estamos hablando de fármacos. Entonces, ¿qué es la farmacología? ¿Qué estudia la farmacología? Farmacología propiamente, farmacología viene del prefijo fármaco, que es droga o medicamento, y logo, que es estudio. Fármaco es en realidad una sustancia química. En farmacología hablamos de que es una ciencia que estudia las propiedades y de los fármacos en los organismos. Entonces, habrá farmacología vegetal, farmacología animal, farmacología humana. Nosotros estamos hablando de los seres vivos, del ser humano. Pero para administrar un fármaco debe haber un diagnóstico. Debe haber un diagnóstico, algo, una molestia, por lo menos, ¿no? Para eso entonces debe haber una enfermedad que esté determinando el cuadro clínico, un diagnóstico y también, por ejemplo, que se conozcan los fármacos, ¿no? Para poder administrar. Ahora, un fármaco puede tener efecto terapéutico, que es lo que uno busca, pero también un fármaco puede ser tóxico y ahí tener cuidado. Ramas de la farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, que vamos a estudiar luego. Farmacoterapia, que es el uso de fármacos en la prevención, diagnóstico y tratamiento. Eso es lo que nosotros vamos a emplear a manera diaria cuando estemos en el campo de la clínica, en el campo ya de la rehabilitación o terapia farmacológica. Farmacognosia, que es farmacognosia, y farmacotecnia es para los químicos farmacéuticos, porque ellos tienen que ver cómo está compuesto, de qué está compuesto ese fármaco y cómo se elabora. Y hoy en día hay una rama muy importante que se llama farmacotoxicología, porque hay que ver que ya muchos medicamentos en vez de beneficios son tóxicos, porque no todos los cuerpos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante también tener en cuenta. Y la posología, que es propiamente del médico, que se refiere al arte de recetar, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una receta médica, lo que está hablándose ahí, entonces más bien es de una posología. Así, entonces vamos a ver de qué es farmacología. Entonces, farmacología es toda sustancia química que ingresa a nuestro organismo. Si hablamos de farmacología humana, obviamente sustancias químicas que están entrando o ingresando al cuerpo humano. Ahora, también, por ejemplo, hay que mencionar de que estas sustancias químicas que están ingresando al cuerpo humano, no todos pueden estar haciendo algún tipo de beneficio. Por ahí hay alguien que puede más bien estar generando un problema. Por ejemplo, primero, vamos a ver acá, Paracelso, ya en la Edad Media, ¿qué decía?
Si queréis aclarar correctamente cada veneno, ¿qué no es entonces un veneno? Todas las cosas son veneno y nada está libre de veneno. ¿De qué depende de que sea o no sea veneno? De la dosis, ¿no? Ahora, James White también mencionó de que un premio Nobel de la medicina, miren, los medicamentos son venenos útiles, pero utilizados racionalmente. Y ahí viene el cuidado, ¿no? No es que todo es medicamento, no es cierto, hay que tener cuidado. Incluso hasta un alimento puede ser tóxico. Hipócrates ya mencionaba, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, un alimento también se puede convertir en tóxico. Entonces, hoy en día, todos creen, todos piensan que la farmacología es lo máximo. No es cierto. La farmacología, hay medicamentos, hay enfermedades que no tienen tratamiento. Ahorita mismo el virus COVID positivo no tiene tratamiento. No hay cura por el momento. Entonces, no todos pues, los medicamentos van a ser beneficiosos. Es más, yo soy uno de los profesionales que menos medicamentos indica. ¿Por qué? Porque los medicamentos todos tienen reacciones o efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces ya en base a esto, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es una molécula que está definida a nivel celular y que al interaccionar con él modifica su fisiología. Modifica su fisiología. No crea una función, solo las modifica. Entonces, toda sustancia química que ingresa al cuerpo humano va a generar un efecto farmacológico. Por ejemplo, este es un cuerpo humano. Si este cuerpo tiene fiebre, uno le administra metamizol. Le administra metamizol, ¿qué le va a generar? Esa fiebre va a bajar o esa temperatura va a bajar. Eso se llama efecto farmacológico. Cuando un fármaco se utiliza con fines terapéuticos, se llama medicamento. Por eso hay que hablar correctamente. No es que digan, ya tomé mi medicina. No, tomé mi medicamento porque se está usando con fines terapéuticos y que previamente tiene que haber un diagnóstico. Ya he mencionado algunas diferencias entre genérico y de marca, ¿no? El nombre genérico, ahí está, es recomendado por la OMS, hoy en día también se recomienda acá, y los de marca, un poco pues una gran diferencia entre ellos de repente va a ser el precio, ¿no? El mecanismo de acción en teoría debería ser lo mismo, en teoría, pero en la práctica no es así, ¿ya? Siempre los de marca tienen mejor efecto farmacológico. Entre los conceptos que más o menos ustedes deben recordar los siguientes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno administra un medicamento, ese medicamento una vez que llega a la sangre va a llegar a un pico. Y luego de ese pico, que es la concentración máxima del fármaco, empieza a disminuir hasta que se elimina totalmente del organismo. Mientras está en el organismo, genera toda esta curva. Mientras está en el organismo, en la sangre. Conforme se va a ir eliminando, ya va a ir disminuyendo su concentración. Pero a todo este proceso se llama clearance. Clearance, ¿qué quiere decir? Esa cantidad de medicamento que tiene una concentración máxima en el cuerpo, una vez que empieza a disminuir en la unidad de tiempo, quiere decir que se está eliminando del plasma. A eso también se le llama aclaramiento plasmático o clearance. ¿Qué es entonces? Volumen de plasma que es aclarado o eliminado de una droga en la unidad de tiempo. Biodisponibilidad es la cantidad de droga que llega a la circulación, es decir, a la sangre. Cuando ustedes administran un medicamento por vía oral, ¿no? O administran un medicamento por vía endovenosa, ¿quién de los dos o a través de cuál de las dos vías llegará más rápido a la sangre? Obviamente por la vía endovenosa. Quiere decir que eso tiene mayor biodisponibilidad. La vida media es el tiempo necesario que utiliza la concentración del plasma de un fármaco en el cuerpo, pero para que se reduzca a la mitad.
Eso es la vida media. Efecto farmacológico, ya lo había mencionado, es lo que uno puede ver. Un paciente viene con fiebre, luego le mides en 1 hora, ya no tiene fiebre. Eso se llamó efecto farmacológico. La potencia farmacológica tiene que ver con la dosis que uno administra y la eficacia tiene que ver con el efecto máximo de un medicamento. Cuando uno estudia, investiga, crea un medicamento pues para que llegue a venderse o salga al mercado, por ejemplo, miren, para que llegue hasta acá tiene que haber pasado etapas. Primero, por ejemplo, para las ácido acetil salicílico, aspirina, por ejemplo, ojo, ácido acetil salicílico, nombre genérico, aspirina, ahí está la R, nombre de marca. Pero para que se produzca eso, miren de dónde tuvo que aparecer, como un código, RX27. Luego el químico farmacéutico lo elaboró y lo llamó ortoacetil parabenzoico. Un nombre muy largo, entonces se le llamó a nivel internacional ácido acetil salicílico. Luego alguien lo preparó, le puso la marca y lo llamó aspirina, ¿no? Aspirina, ¿no? Miren todos los procesos que lleva, ¿no? Cuando ustedes vayan a una farmacia y quieren comprar este medicamento, nunca digan aspirina, digan ácido acetil salicílico. Puede estar de 100 miligramos o de 500 miligramos. Entonces, en enfermería ustedes tienen que tener en cuenta los correctos. Yo acá he puesto 5 básicos, pero en realidad creo que he visto hasta 18 correctos por ahí. 1, la dosis, la droga, la indicación, el paciente y el tiempo. Ustedes deben decir, a ver, ¿cuánto de medicamento le voy a indicar? ¿Qué droga le voy a indicar? ¿Está la indicación correcta? No pueden ustedes basarse. Viene el médico y le dice, administren a este paciente una ampolla de metamizol diluido en 100 cc y se lo pasan en media hora. Ustedes primero tienen que decir que debe estar escrito en la historia, ¿de acuerdo? Y otro que es el paciente correcto, ¿no? Y en el tiempo correcto, no otra cosa. Así entonces vamos a estudiar ahora farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? En líneas generales, lo que el cuerpo hace con el fármaco. ¿Ya? Mire, ahí tenemos que ver la concentración máxima, el tiempo máximo, esta es la vida media, la eliminación, la absorción. Miren, cuando llega pues a un punto máximo es porque, miren, se está absorbiendo y llega a un punto máximo. Una vez que llega a un punto máximo, hay una concentración máxima y también hay un tiempo máximo. Una vez que llegó ahí, ahora comienza a eliminarse, ¿no? Si ya se eliminó la mitad, recuerdan, tiempo de vida media, ¿no? Ojo, ¿no? Entonces, y aclaramiento plasmático, clearing, pues mira, todo lo que tiene que eliminarse, ¿no? Del plasma. Todo esto está en el plasma. Así entonces vemos que es la farmacocinética. También otra definición es la relación que existe entre la dosis administrada y la concentración plasmática. Un término, una definición corta, precisa, pero muy difícil de entender. Pero si lo ven acá, rama de la farmacología que estudia el paso de la droga a través del organismo en función del tiempo y de la dosis. Comprende absorción, circulación, distribución, metabolismo o biotransformación y expresión. Entonces, por un lado ingresa y por otro lado sale o se elimina. Todo ese proceso, desde que ingresa hasta que se elimina, se refiere a la farmacocinética. ¿De acuerdo? Ahora, también, por ejemplo, ya aquí sí vamos a pasar rápido porque ustedes ya conocen, ¿no? Absorción, ¿no? Han estudiado bioquímica, han estudiado biología y para la absorción intervienen diversos procesos, por ejemplo, transporte pasivo, transporte activo, difusión facilitada, pinocitosis, ¿no? Etcétera, ¿no? Absorción ayudado por iones, por carga, simplemente que esa absorción es el pasaje del fármaco a través de una membrana. ¿Para dónde? Tiene que llegar a la sangre. Ese es el objetivo, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces,
Algunos fármacos actúan localmente, ¿no? Y ahí hablamos, por ejemplo, fármacos que actúan localmente, como por ejemplo en dermatología, que aplicas sobre la piel y solamente va a actuar sobre la piel o sobre el ojo o sobre el oído. Para mencionar que en la sangre los medicamentos pueden, según el pH, pueden comportarse como ácidos o bases débiles. Aquí tenemos una lista de medicamentos que son ácidos débiles, una lista de medicamentos que son bases débiles. Factores que modifican la absorción. Cuando, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Ese medicamento se va a absorber, pero la absorción tiene limitaciones. Por ejemplo, va a depender de la forma, ¿ya? De la vía de administración. Por ejemplo, yo le diría, ¿no? ¿En cuál de las vías oral o endovenosa mejor es la absorción? Obviamente en la endovenosa, pues, porque en la vía endovenosa se va a absorber al 100%. En la vía oral nunca se va a absorber al 100%. También depende del lugar de la absorción, ¿no? Desde el medicamento que ingresa desde la boca ya se está absorbiendo. ¿Ya? Desde la boca ya se está absorbiendo. Entonces, boca, esófago, sobre todo estómago y sobre todo intestino, realizan la absorción. También depende del efecto del primer paso, eso lo vamos a ver luego, efecto del primer paso. También tiene que ver la solubilidad, concentración de la droga, circulación del sitio de absorción. Dependiendo, por ejemplo, si hay más sangre en una zona, mejor va a ser la absorción. Va a depender de la superficie. Y en ese sentido, por ejemplo, tengo que ver el intestino, ¿no? Es ahí donde se realiza mayor absorción de medicamentos. La biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver la biodisponibilidad? Obviamente, ya le había mencionado, la biodisponibilidad es la cantidad de medicamentos que llega al sangre. Por vía endovenosa, casi siempre, bueno, casi no, siempre va a ser 1 o 100%, ¿ya? O 100%. La vía oral nunca va a ser 100%. Miren cuando se absorbe por vía oral. Hay un tiempo. Miren cuando es por vía endovenosa. Claro, llegó máximo, pero acá no se absorbe lentamente si todo ha llegado a la sangre. Entonces, las vías de administración, y ahí ustedes ya conocen, miren cuántas vías de administración tenemos, ¿no? Por la vía digestiva, por la vía parenteral, por la vía respiratoria o por vía tópica. Ustedes tienen que generar, bueno, de repente las vías más comunes son la vía oral, la vía endovenosa, intramuscular, pero también está la subcutánea, por ejemplo, que deberían ayudar, ¿no? También está la vía respiratoria. Ahora, ya les voy mencionando, se ha colgado un video, vías de administración de medicamentos, y también el foro se va a referir a esto, ya les voy mencionando la pregunta del foro que se ha creado el día de hoy. Si ustedes entran a su página van a ver cuál es la mejor vía de administración que ustedes pueden eh, opinar, ¿no? Pero tiene que ser en base a su investigación que van a realizar. Otra parte de la farmacocinética tiene que ver con la circulación y distribución. Una vez que el medicamento llega a la sangre, tiene que ser distribuido a donde uno desee que actúe y en realidad se distribuye a todo el cuerpo, ¿no? Pero va a actuar en el lugar que uno desea en base porque ahí va a haber algún tipo de receptor. Puede ser que el medicamento solamente se distribuya a un compartimento, cerebro, corazón, o puede ser que se distribuya a dos compartimentos. Uno de los otros compartimentos es la grasa. Por eso cuando ustedes dicen, por ejemplo, administración de medicamentos intramuscular, es en el músculo, no en la grasa, no en la piel, etcétera, ¿no? Entonces, son otros compartimentos. Cuando ustedes aplican un medicamento en el músculo, lo están aplicando en el músculo y desde el músculo se va a ir absorbiendo lenta o rápida, depende, dependiendo de dónde esté, a la sangre. Y ese es el objetivo. Todo tiene que llegar a la sangre.
Y además voy mencionando que ya todos esos medicamentos tienen que llegar al hígado. Ya tienen que llegar al hígado. Ahí está el intestino, de ahí se absorbe, llega al hígado y de ahí recién se distribuye a la sangre. Ya hemos visto esa circulación y distribución también está determinada por ciertos factores. Por ejemplo, vemos que para que los ácidos débiles que habíamos mencionado se transportan gracias a una proteína en la sangre llamada albúmina, la glucoproteína, los ácidos alfa 1 lo hacen para los fármacos básicos débiles. Entre otros factores que ayudan a determinar la distribución, uno es la característica de la droga propiamente dicha, hay que ver su pH, su pK, también hay que ver el gasto cardíaco, también hay que ver la edad, el sexo, también las proteínas plasmáticas, el grado de fijación. Por ejemplo, en un paciente desnutrido que tiene las proteínas plasmáticas como la albúmina disminuida, va a tener cierta anormalidad, digamos, o trastorno de la circulación o transporte de estos medicamentos. Y esta es la parte más importante que tiene que ver con los medicamentos, que se refiere a la biotransformación y que lo realiza el hígado. Para eso, el hígado cuenta con una serie de enzimas, lo que van a hacer es metabolizar esa droga, ¿no? Entonces, metabolizar lo que significa que lo tiene que hacer más soluble. Ese hígado va a transformar las sustancias químicas, los medicamentos, en una sustancia más ionizada, más polar, más hidrosoluble, menos difusible y más fácil de ser eliminada. ¿Qué pasa? Cuando uno toma un medicamento, eso se llama prodroga, que no tiene actividad farmacológica, pero que al ingresar al hígado, al metabolizarse, se transforma en un metabolito. Y ese metabolito activo genera recién la actividad farmacológica. O sea, un fármaco cuando ingresa inactivo y recién se activa cuando pasa por el hígado. Por lo tanto, todos los medicamentos van a pasar por el hígado, ¿no? Y es ahí donde se va a bioactivar o también se va a bioinactivar. ¿Por qué? Porque también el hígado tiene sustancias químicas que pueden anular o reducir la actividad del fármaco. Por lo tanto, ya me voy dando cuenta que todos los medicamentos van a tener que pasar por el hígado. Por lo tanto, el primer órgano en trabajar para cuando uno toma medicamento es el hígado. Entonces, de ahí que ya yo le había mencionado, las reacciones adversas muchas veces puede producir intoxicación hepática. ¿Cómo lo hace el hígado? Trabaja mediante dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 lo hace a través de reacciones de funcionalización. Esto ustedes lo han visto en bioquímica, por ejemplo, lo han visto seguramente en biología o en química propiamente dicha. Hablamos de reacciones de óxido-reducción, por ejemplo, reacciones de hidrólisis, por ejemplo, se realiza en el retículo endoplasmático de los hepatocitos. Mientras que las reacciones de biosíntesis se realizan en el citosol de los hepatocitos. Y lo que acá hablamos es de una conjugación. Conjugación que quiere decir que se inactiva o se une a otra sustancia química como el ácido glucurónico, el ácido acético, a grupos metilos, a ácidos sulfúricos. Lo que estamos haciendo ahí es, o lo está bioactivando al fármaco o lo está bioinactivando. Y ya habíamos mencionado, aquí está el hígado que realiza la biotransformación. Todo medicamento que nosotros tomamos tiene que pasar por el hígado. Por eso se llama efecto del primer paso. ¿A qué se refiere entonces efecto del primer paso? Que todos los medicamentos que se absorben por vía oral, ¿a dónde llegan primero? Al hígado. ¿Ok? A eso se refiere efecto del primer paso. Y acá está un resumen de las dos fases de oxidación, reducción, hidrólisis, descarboxilación, por ejemplo, la deaminación, de alquilación. Todas las reacciones químicas que ustedes han estudiado en bioquímica corresponden a la fase 1 y obviamente es realizado también por enzimas.
Mientras que la fase 2 más se habla de una conjugación. ¿De acuerdo? Cuando uno ingresa o toma un medicamento, puede ser que esté activo, pero cuando se elimina, ¿cómo debe estar? Inactivo. Y lo más importante, cuando uno toma un medicamento, ese medicamento es no polar. No polar quiere decir que es insoluble. ¿Y qué tiene que hacer el medicamento, el hígado, para poder eliminar todo eso? Más polar. ¿Para qué? Para que mientras sea polar, eso se disuelva en el agua y pueda transportarse y eliminarse vía renal. Por lo tanto, un aspecto importante acá es el agua. El agua es un disolvente universal. Me ayuda a disolver las sustancias químicas. ¿Y por dónde eliminamos agua? Principalmente por el riñón, a través del orina. ¿De acuerdo? Por eso ya estamos hablando de la eliminación del fármaco. Se me corta en menos de un minuto y nos reencontramos en 10 minutos una vez que termine la conversión. ¿Ok? Entonces, pueden ir a seguir tomando su desayuno, un pequeño break. Nos estamos comunicando vía WhatsApp para iniciarnos aproximadamente en 10 minutos. Una vez que termine todo esto, tiene que reconvertirse y eso me toma tiempo. ¿Ok? Nos reencontramos entonces en 10 minutos aproximadamente. Está bien, profesor. Ok.